Ya, estamos ya en el grupo de siempre, ¿no? El grupo C. Rápidamente vamos a ir recordando que teníamos nuestros escalones, ¿no? Nuestros escalones nos iban diciendo qué fármaco hoy en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Y siempre teníamos un agonista beta 2 mayor a beta 1 de acción corta. ¿Quién era ese? ¿Quién era? Salbutamol. Yo creo que eso ya todos lo manejan, ¿no? Alguien me puso beta bloqueante, beta 2 mayor a beta 1, salbutamol, casi me dio un infarto partido en dos. Ya, luego, si con aquello no funciona, con el salbutamol solamente, ahí siempre vamos con un corticoide, ¿verdad? ¿Cuál era el glucocorticoide que nosotros usábamos en asma bronquial? Que siempre es en inhalación para tener menos efectos adversos. ¿Cuáles son los elegidos? Vamos, corticoides en aerosol. Vamos, nada en este olvidado, ¿no? Beclometasona. Beclometasona, bien, caballero. Beclometasona, budesonide, mometasona, fluticasona. Por esos tres fue que estudiamos los glucocorticoides, que ya los hemos acabado, ¿no ves? Siempre dosis baja, ¿no? Y de ahí vamos subiendo un poquito a dosis media, dosis alta, dosis alta. O sea que hasta ahí ya está todo estudiado. Agonistas beta 2 mayor a beta 1 y glucocorticoide, acción rápida, justo en el lugar donde yo tengo afectado. Y de ahí vamos ya subiendo agonistas adrenérgicos, pero de acción larga. ¿Qué agonistas adrenérgicas beta 2 de acción larga ustedes conocen? Salmeterol, bamboterol y formoterol. Perfecto, Boris. ¿Y para qué tendrá sentido acá usar otro agonista beta 2 si ya estamos usando el salbutamol? Boris. ¿Qué sentido tendrá si ya yo estoy usando el salbutamol? Porque además del salbutamol, del glucocorticoide, voy a aumentar un agonista beta 2 de acción larga. Para provocar un mayor efecto, doctora. Para prevenir las crisis por más horas adelante, por lo menos 12 horas antes. Eso es, ¿no? Bien, y de ahí ya entramos con la medicación de antileucotrienos, eso los vamos a ver hoy día, esos quedaron con ustedes pendientes, o sea que ya voy a hablar no de broncodilatador, no de antiinflamatorio, que en asma tengo un primer periodo de broncoespasmo y un segundo periodo de inflamación, sino que vamos a prevenir las crisis. Estos antileucotrienos, el más usado es el Montelukast. Lo vamos a avanzar. Estos antileucotrienos lo que van a hacer es bloquear el receptor cis del leucotrieno y también se ha visto que son estabilizadores del mastocito en el largo plazo, no efectivo en todos los pacientes. Doctora, Entonces, sí, señor. disculpe, eso puede ser como profiláctico, ¿no? El Montelukast. Sí, señor. Dorado, hiciste un buen examen. Tu letra es un desastre, como todo médico. O sea que cuando trabaje con una computadora para que sus pacientes entiendan la letra, ¿ya? Sí, va a Pero disculpar buen mi examen. letra, doctora. Va a disculpar mi letra. Tenía letras rojas tu examen, ¿no ves? Hiciste con 2 colores Sí, con dos colores. y con 3 hojas. Así de grande la letra, pero buen examen. Bien, creo que tienes 23, no estoy segura, es sobre 23 el examen. El Gracias, doctora. antileucotrieno, efectivamente, es un profiláctico. Si yo ahora tengo la crisis, así del mejor Montelukast, es un antileucotrino del mundo, ¿sale el paciente de la crisis? No. No es broncodilatador, no es antiinflamatorio. Si este es el mastocito, una vez se libera el leucotrieno, que es la línea 4, la que está implicada en broncoespasmo, él le bloquea su receptor, como usar un antihistamínico en alergia. Mas no es el único mediador. Y a la larga se ha visto que él a ese mastocito lo va a proteger para que no se degranule. Entonces esa es la función del antileucotrieno. Tengo la crisis ahora, no lo uso. Eso lo voy a usar en el larguito plazo, ¿ya? Y acá tenemos el antileucotrieno siempre, glucocorticoide, vamos a ir aumentando dosis. Antileucotrieno. Aquí ya, bueno, el antileucotrieno venimos usando, estamos usando el salbutamol, estamos usando semivida larga,
el agonista beta 2 más el glucocorticoide. Probablemente si con todo eso no mejoró tu paciente. Recién una xantina. ¿Quién recuerda el mecanismo de acción de la xantina? Xantina, aminofilina, cafeína. Inhibidor de la fosfodiesterasa. Bloqueador si receptor adenocínico. Bien, y si inhibe fosfodiesterasa, ¿quién aumenta? El AMPC. El A la MPC, y eso hace que el calcio disminuye la entrada de calcio. Perfecto, disminuye. Es el más tentativo y bloquea receptores de adenosina. Muy bien. Y acá tenemos anticuerpos monoclonales, nunca los he visto usar, no son nada económicos ni funcionan en todos los pacientes. O sea que lo que vamos a ver nosotros ahora son estos profilácticos. Glucocorticoides ya están estudiados, Montelukast, pero hay 2 o 3 que se usaron antes y que más que para el asma hoy se está usando en rinitis alérgica o en conjuntivitis alérgica. Lo vamos a ir mirando, ¿ya? Bien. Otros tratamientos, sí, control ambiental, obviamente, ¿no? Que si tu paciente le da la crisis cuando hay polvo, evitar que limpien la casa cuando él está dentro, que hagan con un trapo mojado para no levantar polvo, ese tipo de cosas igual. Si es alérgico a los pelos de las mascotas, no puede tener mascota. Si es alérgico al polvo que está en los peluches, en los niños, hay que retirárselo, ¿no? Eso es importante. Broncodilatadores ya están todos estudiados. Acá un repasito nada más ya en todo lo que es su abordaje en las dosis, ¿ya? Las dosis muy poquitos me han hecho en los exámenes. Yo por ahí no insisto tanto, pero porque cuando empiezan a usar los fármacos, una vez haces una receta ya se te queda. 2 recetas se te quedó perfecto. A la tercera receta ya lo sabes muy bien. Mientras me sepan elegir el fármaco, aunque sea en su teléfono, buscan la dosis, ¿no? El aerosol, 100 microgramos es un puff, 200 microgramos son 2 puffs, 3 a 4 veces al día, eso siempre es a necesidad, ¿no? En vía oral, pues voy a tener muchos efectos adversos. ¿Quién recuerda en vía oral cuáles eran los principales RAM del salbutamol? Taquicardia, doctora. La taquicardia. Puede haber un poco de hipotensión, ¿ok? Puede haber un poco de hiperglicemia. Bamboterol es de semivida larga y en aerosol tiene muy pocos efectos adversos. Ahí teníamos las vías de administración, ¿verdad? Aquí teníamos la adrenalina. Este estuchecito lo usan los pacientes altamente alérgicos, el que va a ser un shock anafiláctico por la picadura de una abeja, digamos, ¿no? Que ya tiene un antecedente de haber hecho un shock anafiláctico y directamente se la coloca, ¿no? Porque ese paciente lo más probable es que no llegue hasta el hospital. Pues el formoterol con 12 microgramos cada puff, lo hacemos 2 veces al día. Hipatropio, ¿quién recuerda el hipatropio? ¿Qué mecanismo de acción tiene? ¿Cómo lo voy a usar en el asma? ¿Y qué patología es de primera línea para usar un hipatropio? Oxitropio, tiotropio. Es un antagonista muscarinic, doctora. ¿Se usa Sí. como inhaletas o se pone en solución nebulizadora de Ok. medicamentos? Exacto. ¿Y es de primera línea Vinicius? ¿En qué patología? En asma, EPOC, En asma En no. época. En asma combinado con el salbutamol o con agonista beta, si no, no va a broncodilatar en EPOC. ¿Por qué? Porque en la EPOC hay una estimulación del parasimpático, ¿de acuerdo? En el asma no. Vinicio hizo un buen examen también, la letra horrorosa, pero bueno, hermano de Dorado en la letra E. Hasta ahí ya tienen el 50% de ser médico, la letra desastrosa. Me llevó tiempo entender todo, pero sí, fue un buen examen también. Gracias, doctora. Ya, ok. Bueno, entonces este hipatropio efectivamente coadyuvante, por eso no lo ven allá en el cuadro, ¿no? Donde vamos subiendo escalonadamente, vamos probando con esos pacientes. Y sí, probablemente el salbutamol en el largo plazo es como que los receptores beta 2 se vuelven silenciosos. Silenciosos cuando ellos dejan de responder. Entonces, ¿quién los reactiva y quién nuevamente les hace un buen reclutamiento, mayor sensibilización de receptores? Probablemente primero los glucocorticoides, beclometasona, fluticasona, mometasona, budesonide.
y luego combinado con un antimuscarínico como el hipatropio, el tiotropio lo tenemos en cápsulas para inhaletas, ¿no? Bueno, ahí tienen las camaritas, fíjense ustedes que aquí va la boca del paciente y acá va el aerosol, ¿ve? Aquí está el aerosol y acá va la boquilla del paciente, entonces con estas cámaras es mucho más fácil que hacer un movimiento perfecto entre apretar el puff y una inhalación profunda, ¿no? Las que son en monodosis, esta es la nueva forma que hay en polvo seco, es muy fácil porque colocas en la boca y solo vas a hacer ese movimiento, ¿no? ¿Esto ya lo vimos con ustedes? No. Sí, doctora. ¿Me acuerdo? Ya. Quiero llegar, ok, todos inhaladores, ya. Esto ya lo vimos, aminofilina. Desde aquí me falta con ustedes, ok. Dentro del primer profiláctico para el asma bronquial, apareció cromoglicato y nedocromilo, primos hermanitos los dos. ¿Qué es lo que hace cromoglicato y nedocromilo? Ellos vienen en cápsula para poner a un inhalador y hacer una inhalación o en puff o en colirio para los ojos. ¿Qué es lo que hacen ellos? No se sabe exactamente su mecanismo, pero si este es el mastocito, ellos protegen esa cobertura del mastocito para que no se degranule. Por eso se llaman profilaxis, previenen la liberación de los mediadores, a diferencia de Montelukast, que cuando ya se liberó le bloquea el receptor de los leucotrienos, ¿de acuerdo? Estos fueron casi los primeros, después de los glucocorticoides usados como profiláctico, ketotifeno también, que lo vamos a estudiar como antihistamínico después de terminar manejo de dolor. Estos aparecieron como una excelente alternativa. Mecanismo de acción no tan claro, pero estabilizan el mastocito y evitan liberación. Pregunta del millón. ¿Es efectivo en el 100% de los pacientes? No. ¿Es efectivo en el corto plazo? No. Ellos tienen un periodo de latencia un poquito largo. El paciente lo tiene que venir usando semanas antes de las épocas de mayores crisis y no en todos los pacientes va a ser efectivo. ¿De acuerdo? Entonces el mecanismo no tan claro, sí disminuye un poquito la liberación de los mediadores, probablemente disminuye esa activación de los leucocitos para que no empiece la cascada inflamatoria con la que termina la formación de anticuerpos, suprime toda esa línea de citoquinas inflamatorias y probablemente también el reflejo parasimpático. Todo esto que les digo de cromoglicato y nedocromilo es probable, ¿ya? Ahí está de dónde proviene, no es tan interesante, lo importante es su efecto. Estabiliza teóricamente las células cebadas. Estabiliza significa que no va a liberarse, ¿verdad? Disminuye el flujo de calcio. Una vez ingresa el calcio ya se liberan los mediadores, entonces probablemente da una estabilidad en la membrana relacionada a que ya no le deje ingresar al calcio para no liberar los mediadores, para que no haya degranulación. Son fármacos que tienen que darse cada 6 horas. Imagínense una inhalación cada 6 horas y el paciente sin crisis. Y tiene que usarlo por un tiempo largo. Lo más probable es que él abandone el tratamiento. Y encima, después de 2 a 4 semanas de usar cada 6 horas, probablemente recién se ve el efecto farmacológico que no será 100% para todos, ¿ya? Estos fármacos, donde sí se ha visto que probablemente tienen mayor efectividad en la rinitis alérgica y en las conjuntivitis alérgicas. Ahí sí se lo usa terapéutico que profilaxis del asma bronquial. Entonces el cromoglicato se usa para prevención de las crisis asmáticas, pacientes que les gusta hacer ejercicio y vienen las crisis en el ejercicio. Rinitis alérgica en la profilaxis es donde más resultado nos ha dado y en las conjuntivitis que son netamente alérgicas, ¿no? El cromoglicato nosotros lo tenemos solo en aerosol para utilizarlo por la nariz o en colirio para los ojos, no lo tenemos en vía oral.
Puede hacer broncoespasmo como todo PAF o todo aerosol, perdón, que tiene un gas propelente, sí. Muchas veces estos pacientes asmáticos le colocan el propelente y hacen mayor broncoespasmo, como que hacen una reacción a ese gas propelente, ¿no? Entonces sí es capaz de hacernos todo ese cuadro de broncoespasmo, toda esa reacción de hipersensibilidad tipo 1. La tipo 1 estaba mediada por las IgE. Iba desde un rash hasta un shock, no se olvide. Dolores articulares producir en algunos pacientes, estas son reacciones de alérgicas, dolores de cabeza, náuseas, eso no es tan relevante, ¿no? El problema es periodo de latencia largo, no es siempre efectivo, lo administro cada 6 horas, no va a ser efectivo, en una crisis me sirve, no me sirve. Por vía inhalatoria, la dosis hasta 4 miligramos 4 veces al día. Tópicamente hay en solución para la rinitis y hay también en colirios oftálmicos. Y el nedocromilo es su primo hermano, la única diferencia con cromoglicato que es de semivida un poquito más larga. Entonces ya no lo hacemos cada 6 horas, lo hacemos cada 12 horas, más la irritación y toda la RAM que producía el cromoglicato también las va a producir, son muy parecidos. Mecanismo de acción, ¿se conoce? No se conoce. Sí, pero lo que sí sabemos es que probablemente estabiliza el mastocito, disminuye el ingreso de calcio, hace que no se degranule, y si no se degranula, disminuye la liberación obviamente de histamina, de leucotrieno, prostaglandina. Ustedes saben que esos mediadores de inflamación son muchísimos. Si lo estabiliza, él se libera menos, a diferencia de otros que bloquean al autacoide que se liberó en el momento de desequilibrar el mastocito y hacer la liberación. Probablemente un efecto antiinflamatorio, no actúa en todo lo que se ha liberado de neurotransmisores, entonces no tiene una interacción con las inmunoglobulinas E. Lo que él hace es profilaxis, evitar que se degranule. En vía inhalatoria, muchos no lo toleran, puede haber un broncoespasmo, el sabor no es agradable, algo se deglute, puede haber dolor abdominal y como todo fármaco que doy por vía inhalatoria, puedo hacer broncoespasmo. Estos pacientes alérgicos, asmáticos, son altamente reactivos a muchos fármacos, ¿no? ¿Y por qué idealmente no le dábamos un AINE a un paciente asmático? Porque generaría broncoespasmo, doctora, por la vía del leucotrieno. Perfecto, Boris, porque al bloquear la vía presión, toda la fosfolipasa 2 va a usar la vía alterna y la vía alterna produce elevadas cantidades de leucotrieno. Así yo tengo una paciente que ella es altamente alérgica, ¿no? Siempre hace casi un shock anafiláctico cuando hace una alergia y es alérgica a cualquier AINE que se le dé. Entonces, frente a un dolor de muela que es tan sencillo teóricamente de manejar, no puedo usar ninguna AINE porque terminé internada con un cuadro severo de hipersensibilidad. En ella usamos directamente los derivados de morfina, ¿no? Se creía que era a los salicilatos primero porque fue aspirina, después se vio que no y se fue ampliando sus AINE y claro, no es el núcleo de la AINE, porque ya vamos a ver que en AINES tenemos salicilatos, paraminofenoles, pirazolonas, derivados del ácido acético, del ácido antranílico, los oxicamos, cada uno con su núcleo químico diferente. Todos comparten un mecanismo de acción y unos que otros tienen un extra, pero su estructura química no es igual en todos los AINES. Sí comparten algunos mecanismos de acción y efectos farmacológicos, pero no tienen todos la misma estructura. Y si todos los AINES que hemos probado con ella, unos 5 AINES se ha probado de diferentes grupos terapéuticos, hace la hipersensibilidad o alergia. ¿Qué significa? Que el problema es mecanismo de acción, no el núcleo químico del fármaco, que bloquean la vía principal, como dice Boris, y me queda toda la vía alterna fácilmente hiperalimentadas, ¿no? Colocado en los ojos si puede haber prurito, quemazón, eso es muy usual, muy usado por los oftalmólogos, ¿no? Nedocromilo, sí, no lo usamos, pero estoy pasando un poquito de largo, ¿ya?
Sí usamos este de acá, Montelukast. Montelukast ha resuelto a muchos pacientes. Safirlukast es su hermano con semivida un poquito mayor. El que más usamos, el más antiguo, el más conocido, más económico, el Montelukast. Montelec fue, creo, el primer nombre comercial que se lanzó al comercio. Mecanismo de acción, este sí se conoce. Antagonista de receptores de los leucotrienos. Es un antagonista, afinidad. ¿De qué receptor de leucotrieno? Del cis-LT1. Así se llama ese receptor de leucotrieno que Montelukast va a utilizar. Probablemente es el más importante implicado en los cuadros de broncoespasmo. Por lo tanto, inhibe la contracción del músculo lisobronquial, mas no son broncodilatadores. Se ha visto que también pueden, además de bloquear el receptor cis, disminuir la síntesis de los leucotrienos, probablemente. Por ejemplo, si Leutón es también del mismo grupo, inhibe a las 5-lipoxigenasas, entonces que no se formen las lipoxinas, inhibe la formación también de estos receptores para que leucotrienos no tengan donde actuar, disminuye la formación de los leucotrienos de la línea 4. Eso es importante, o sea que además de ocuparle el receptor, probablemente están relacionados con la disminución en su síntesis. Ya que bloquea el receptor, sí, eso es lo más claro que tenemos. Luego, reacciones adversas. Para mí la más importante, que he tenido que internar 2 veces pacientes por el uso de Montelukast, es la hepatotoxicidad. Son fármacos hepatotóxicos no en el 100% de los pacientes, en una casuística baja, pero cuando se produce es muy importante, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad puede haber como con cualquier fármaco, desde un rash hasta un shock anafiláctico. En sistema nervioso central, en muchos pacientes es estimulante y en otros hace sedación. Es muy variable en sistema nervioso central. El paciente se queja de pesadillas, inquietud, de nerviosismo, en otros hace sedación. Sudoración también. Se queda de boca, como que tuviese un efecto como antimuscarínico, pero no está comprobado. Son efectos adversos que no los relacionamos de momento con mecanismos de acción la mayoría. Ya, en cuanto a su absorción, tiene una biodisponibilidad, nada, 68%, un número determinado, pero ya está determinada cuánta dosis yo debo recibir, porque en el primer paso hepático gran parte del fármaco se va. Muchos de ustedes ahí en primer paso hepático me ponen como que el primer paso hepático es después de que el fármaco está en sangre, que pase por el hígado. Y acuérdense ustedes que todo lo que va por boca de intestino vía vena porta viene al hígado. Primer paso es lo que el hígado va a biotransformar, que generalmente inactiva, no siempre se activa, son pocos los que se activan, y recién entrega el fármaco a sangre, ¿no? Y eso le disminuye la biodisponibilidad. Bueno, por ahí ya me voy a fijar los errores, pero habían 2 o 3 errores así gordos. En fenómeno de primer paso hepático y en excreción la reabsorción tubular también. Reabsorción tubular no es excreción porque el fármaco ya se estaba yendo y vuelve a circulación sistémica, ¿ya? Se los voy a anotar esos errores gordos y les vamos a dar una repasadita para que ya quede perfecto. Cuanto a la distribución, su unión a proteína plasmática es alta. Este metabolismo hepático amplio, a tal punto que en muchos de los pacientes pasa a ser hepatotóxico, principalmente pacientes que ya tienen un toque hepático, que tienen elevada sus transaminasas. ¿Qué paciente es el que tiene saturadito el hígado? Paciente con sobrepeso, no siempre, no siempre la única forma de tener sobrecargado el hígado. Si tomo muchos fármacos, obviamente, todos van a ir al hígado, según mi tipo de alimentación, pero el que tiene un síndrome metabólico, un sobrepeso, todo el carbohidrato que comiste y que no usaste se transforma en triglicéridos. El órgano más benevolente, el hígado, dice: yo me voy a sacrificar para no engordar a este paciente y lo voy a guardar como glucógeno. Y lo satura al glucógeno y después lo guarda como triglicéridos y de ahí lo va echando a sangre.
y de ahí se convierte en un hígado graso, ¿no? Y si mi hígado está graso, está sobresaturado, no, sí, está llenito de grasa, él va a funcionar igual, ¿no? Entonces en este hígado ya está sobrecargado. Cuando uno ve las enzimas hepáticas elevaditas, significa ya un hígado sobrecargado. ¿Mm? Entonces un amplio metabolismo hepático, ¿se acuerdan de la CYP3A4? Esta enzima es una de las más importantes. A nivel hepático, ¿saben por qué? Porque es la enzima que utilizan muchos fármacos. Y al utilizar más de 2 fármacos van a competir por ella. Siempre gana el que tiene más afinidad y el otro que llegó hasta ahí y está ocupada todo el CYP3A4. ¿Qué va a pasar con su biotransformación? Disminuye su biotransformación y al disminuirla no se biotransforma y su nivel plasmático va a estar más alto. O en el caso, por ejemplo, de clopidogrel, ya lo vamos a estudiar, es un antiagregante plaquetario muy de moda. Muy de moda en pacientes con arritmia, pacientes que tengo que antiagregar y que no les puedo dar aspirina, porque la aspirina con 100 miligramos es el mejor antiagregante plaquetario, si lo tolera tu paciente. Y resulta que él es inactivo. Él se tiene que activar. Y resulta que tu paciente toma omeprazol. Hemos hablado de omeprazol, creo que el día sábado, que claro, omeprazol se le da a todos los que les dan muchos fármacos para proteger el estómago y no protege nada, ¿no? Omeprazol se da cuando es necesario. Entonces viene omeprazol, se usa todo el CYP3A4. Pasa por ahí clopidogrel y él tiene que activarse. ¿Se activa? No. Y si no se activa y omeprazol tiene una semivida, no semivida, un mecanismo irreversible de acción. Dura 20 horas su efecto, ¿no? Entonces, cuando pasó por ahí clopidogrel, que intentó activarse, esas enzimas están ocupadas. Y si esas enzimas están ocupadas, está inactivo. ¿Está antiagregado tu paciente? No. Tiene la probabilidad de que su plaqueta se agregue. Y si su plaqueta se agregue, ¿frente a qué voy a estar? A una probabilidad de un tromboembolismo. Entonces no va a cumplir su efecto. Entonces fíjense la importancia. ¿Quién recuerda el jugo de qué ocupaba estas enzimas en alta concentración? De pomelo, doctora. El jugo de pomelo. El jugo de Grey. Perfecto. Bien. Esa es bien importante y estas dos. Sí, 12-9 y la 19 también. Esta es probablemente la más usada. Todas son del citocromo P450. Cuando yo digo citocromo P450, ¿es fase 1 o fase 2 de biotransformación? Fase 1, doctora. Fase 1. Ahí me han equivocado la mayoría. Fase 1. Todas las enzimas del citocromo P450 y se llama 450 porque la luz, que se llama su refracción, la hacen 450 ACE, no porque sean 450 enzimas. ¿Y quién se acuerda qué reacciones entraban en fase 1? Oxidación, reducción, descarboxilación. Hidrólisis, metilación. Perfecto. Ok. Bien, entonces recordad que Montelukast, que lo tomamos en el largo plazo. Nadie toma Montelukast 2 ni 3 días, 3 meses, 6 meses. Si en la época de invierno me vienen las crisis, empecemos 2 semanas o 4 semanas antes, que con los chicos generalmente lo hacemos así. Y la eliminación vía biliar, la vía biliar o vía biliocecal, se biotransforma el fármaco, pasa a vesícula biliar y la vesícula echa su contenido a la segunda porción del duodeno, carúncula mayor, y por ahí se va a hipolágese. Si hay ciclo enterohepático, significa que se va a biotransformar ese metabolito conjugado por bacterias intestinales y vuelve a absorberse. Ya eso es fenómeno de ciclo enterohepático. Ahí también hay algunos errores. Ciclo entero, se está yendo por el intestino del fármaco. Si se fue porque ya actuó, el hígado lo biotransformó, lo almacenó en vesícula biliar y lo echó al intestino. Este es el fármaco conjugado. Llegó al intestino. Esta conjugación se deshace en el intestino por unas bacterias intestinales y queda el fármaco liposoluble. Si el liposoluble ya se estaba yendo, vuelve a absorberse. Ese es el ciclo enterohepático. Generalmente hace que el fármaco dure más tiempo en sangre, actuando, porque cuando ya se va a ir, otra vez rescatar. ¿Quién se acuerda qué fármaco que yo les nombré si sufría un ciclo enterohepático?
Losartan. Los, Losartan. Otra. no le entendía, Vinicio. Los anticonceptivos orales, por eso se toman uno solo. Ciclo enterohepático también sufre la acitromicina, por eso damos una por día. El meloxicam de los AINES también ya se está yendo y otra vez rescatada. Bien, entonces acordarte siempre, intenso metabolismo hepático, a tal punto que puede hacer hepatotoxicidad. O sea que Montelukast tampoco está exento de efectos adversos. ¿Qué dosis vamos a usar del Montelukast? Adulto viene de 10 miligramitos comprimidos solamente, lo tomamos antes de acostarse. Y los niños mayores de 5 años, 5,5, 5 miligramitos que vienen comprimiditos biodispersables para chupar. Y los niños entre 2 y 5 años, 4 miligramos. Esas son las dosis del Montelukast, una sola vez al día. Recomendaciones tomarlo siempre 2 a 4 semanas antes de las fechas tentativas de crisis, si va a haber un cambio de clima, si vamos a entrar en floración, si vamos a entrar en invierno. Idealmente, antes de empezar Montelukast y hacerlo cada 2 meses, un control de las enzimas hepáticas. Puede que ni una cambie, fuera lo ideal, ¿no? No debe utilizarse en la crisis. ¿Por qué no debe utilizarse en la crisis? Porque no es broncodilatador. Y su efecto lentamente va estabilizando el mastocito para que no se libere. En la crisis ya se liberó, ya tengo todo el broncoespasmo, ya tengo todo el proceso inflamatorio, entonces no tiene sentido darlo en la crisis de asma. ¿Está clarísimo? Bien. En cuanto a Safirlukast, es su primito hermano de Montelukast, también se da en vía oral. La biodisponibilidad es un poquito mayor, el otro era 90, 99, nada, no hay gran diferencia. Biotransformación hepática, ¿se acuerdan? La SIG 12-9. Este es diferente, en el Montelukast era el 3A4, creo, ¿no? El más usado. Aquí es el SIG C9, o sea que es una alternativa en algún tipo de hepatotoxicidad, más sigue siendo hepatotóxico, pero por otra enzima, y su semivida es muy similar o a veces un poquito mayor de Montelukast. Nosotros usamos Montelukast, el Safirlukast no lo usamos. ¿Qué otra alternativa? El más importante para mí es que era glucocorticoide, que lo usamos en inhalación. Después de ese apareció cromoglicato nedocromilo, estabilizadores, no fueron efectivos, hoy en día casi en desuso, se queda para rinitis y conjuntivitis alérgica. Antes de eso nació ketotifeno, que es bloqueante, es un antihistamínico que lo vamos a estudiar después de AINE, bloquea el receptor de histamina, pero se cree que estabiliza también el mastocito. Solo ese me faltaría para terminar todos los profilácticos en crisis asmática. Y esta ya es la última alternativa, probablemente en pacientes que tienen las IgE bien altas, ¿no? Pacientes que hacen sus crisis por todo y por nada. El omalizumab es uno de los que se utiliza, son anticuerpos monoclonales humanizados, solo para estos pacientes con la IgE alta. No son efectivos siempre, su costo es bien alto, ¿ya? Y no está exento de reacciones adversas. ¿Cuándo vamos a usar este anticuerpo monoclonal? En mayores de 12 años, en niños no hay ensayos clínicos, como siempre, ¿no? Siempre es en adultos y los niños de pronto lo utilizamos cuando no tenemos más alternativas. En una asma alérgica grave, persistente, más o menos corresponde a nuestro último estadio, donde hemos hecho todo, el agonista beta 2, acción corta, acción larga, el glucocorticoide, el antileucotrieno, corticoides de vía oral, santinas, y aún así no logramos compensar al paciente, que a pesar de usar su corticoide con dosis alta, diario, más el agonista beta 2 de acción corta y de acción larga, ese paciente no mejora. Es una probable indicación, más no es que el 100% de los pacientes va a responder a los anticuerpos monoclonales, ¿no? Este omalizumab se usa en jeringas como para la administración de insulina, se hace subcutánea cada 4 semanas, ¿no?
de acuerdo al valor de la inmunoglobulina que tiene el paciente, es la dosis que vamos a ir dando por peso, ¿no? Y eso se hace cada 2 o cada 4 semanas, se va testando. Esto de acá es el peso del paciente en kilos. Por ejemplo, si el paciente pesa 55 kilos y su IG está en 150, esta es la dosis que le vamos a dar del anticuerpo monoclonal y vamos administrando cada 2 semanas. La efectividad del tratamiento se da después de 16 semanas, o sea que es largo, no es un periodo de latencia relativamente largo nomás, no es económico y hay que ir controlando las inmunoglobulinas cada 2 semanas y en muchos pacientes se ha controlado bastante, pero acá la particularidad es que no pudiste controlar siendo muy disciplinado con todo lo que ya hemos estudiado y las IgE del paciente son extremadamente altas, ¿okay? No lo he visto usar nunca, el omalizumab, ni lo he utilizado tampoco, solo lo he revisado, ¿no? Probablemente algún neumólogo haya utilizado, para nosotros, nada, solo eso comentable. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nos queda menos de 1 minuto? Pensé que se cortó, no sé, yo compartí pantalla. Ya, nos queda menos de 1 minuto. Volvemos en 2 minutitos para terminar la clase. Y con esto terminaría glucocorticoides, todos los profilácticos que me faltaban. Y hasta